¿Alguna vez han visto a un viejo ser humillado frente a todos y aún así salir con la cabeza en alto? Se rieron del viejo panzón hasta que los cayó a todos con un solo golpe. Tenía las manos temblorosas, callado en la esquina, mientras el otro se jactaba a voz en cuello, pero su silencio gritaba más fuerte. Aquel día lo cambió todo, y quien rió al último no fue él. Les juro, cada detalle está grabado en mi memoria, como si fuera uno de esos documentales viejos que pasaban en la tele sobre mis peleas. Siento el olor, el sudor, el polvo que subía del piso del ring, la vergüenza consumiéndome y la serenidad que al final me salvó. Mi nombre es Ricardo Ramírez, pero en mi época de gloria me llamaban El Toro. Fui campeón, defendí mi cinturón con uñas y dientes, o mejor dicho, con guantes y ganchos. Mi vida era el ring, la disciplina, el sudor que escurría y se mezclaba con la sangre, no solo la mía, sino la de los adversarios que derribaba, siempre con respeto, porque la humildad era mi mayor arma, antes y después de cada victoria. Cada cicatriz en mi rostro cuenta una historia, cada nudo en mis dedos habla de un golpe bien dado, o de un puñetazo que aguanté de pie. Hoy, a mis 60 años, el polvo de los rings se volvió el polvo de mi pequeña academia en Tepito, en la Ciudad de México. El olor a sudor aún está ahí, mezclado con el olor a linimento y a sueños de chavos que apenas saben amarrarse los guantes, pero que, así como yo en el pasado, ven en el boxeo una salida, un camino, una chance. La academia es más que un lugar para entrenar. Es un refugio, una casa lejos de las calles bravas, un lugar donde la tradición del boxeo aún tiene valor, donde la disciplina es ley y el honor es todo. Pero los tiempos han cambiado. Ya no se ve el respeto de antes, la reverencia por los más viejos, por la historia que cargamos. Hoy, la chamacada quiere la gloria fácil, los atajos. Llegan con la gorra volteada, hablando fuerte, con una arrogancia que me pone de los nervios. No entienden que el verdadero valor no está en cuánto gritas, sino en cuánto aguantas en silencio. Y fue exactamente esa arrogancia la que un día me hizo revivir un pasado que yo pensaba haber dejado atrás. Me acuerdo de aquel día como si fuera ayer. El solazo de la Ciudad de México entraba por las ventanas empolvadas de la academia, pintando el aire con rayos de luz, donde el polvo bailaba. Los jóvenes, llenos de energía, saltaban la cuerda, golpeaban los sacos, pero un grupo, en 1900, particular, liderado por un tal El Cobra Salazar, se destacaba por la insolencia. El Cobra, un tipo alto, tatuado de 20 y tantos, se creía el mero mole por tener unas victorias en peleas de MMA amateur. Él y sus compas se reían a carcajadas de mis instrucciones, hacían bromas sobre mi edad, sobre mi panza de jubilado, como ellos decían. Yo sentía las miradas de desprecio, los cuchicheos, pero siempre mantuve la calma. Al fin y al cabo, la humildad fue mi maestra más dura. Me enseñó que el silencio es una respuesta que pocos entienden, pero que muchos sienten. El dolor en mi pecho era real, una mezcla de tristeza y de una rabia contenida que no sentía hacía décadas. Era una mañana como tantas otras, con el ritmo cadencioso de las cuerdas golpeando el piso y el golpe sordo de los puñetazos en los sacos. El Cobra estaba ahí, con sus discípulos alrededor, todos con esa pose de quien ya sabe todo. Él, entonces, me provocó abiertamente. «Mira al abuelo Ricardo ahí, enseñando a la en vieja escuela», gritó con una sonrisa burlona. «Parece que lo único que todavía noquea es la siesta después del pozole». Las risitas resonaron por la academia, y sentí el peso de todas las miradas sobre mí. Yo, Ricardo El Toro Ramírez, el campeón, el hombre que enfrentó a los más grandes nombres del boxeo, estaba ahí, callado, tragándome la humillación. Pero, en el fondo, algo se encendía.
No era la rabia descontrolada de la juventud, sino la llama antigua, la del peleador que nunca se negó a un desafío. Aquel día me mostraría que, incluso con el cuerpo envejecido, la técnica y el honor aún podían hablar más fuerte que la arrogancia y la fuerza bruta. Antes de continuar, comenta de dónde estás viendo. Es increíble ver hasta dónde llegan estas historias de superación. Cada ciudad, cada país, cada persona que se conecta con mi jornada, me hace sentir que el legado de El Toro aún vive e inspira. Por eso, su apoyo y compromiso es tan importante para que yo siga contando mis historias. En este relato vas a aprender que la verdadera fuerza no está en la juventud, la arrogancia o la falta de respeto. Vas a entender que la humildad, la técnica y la sabiduría de los más viejos pueden derribar a cualquiera, y que el legado de una vida de disciplina y honor vale más que cualquier trofeo. Y vas a descubrir cómo, en un solo día, toda una vida de enseñanzas puede voltear el juego de una forma que nadie esperaba. Quédense conmigo. Esta historia aún tiene muchos más golpes. Ukedar. Aquel día empezó a ponerse peliagudo de verdad. Después de la provocación, el Cobra y su gente decidieron que era hora de ponerme a prueba, de empujarme fuera de mi propia academia. Uno de los chavos, un tal Ramón, flacucho, pero con una boca más grande que el ring, se me acercó con una sonrisa cínica. «Abuelo, ¿por qué no nos muestra uno de esos sus ganchos legendarios en el costal de arena?», dijo, forzando la voz para que todos oyeran. «¿O será que la fuerza solo sirve para sostener el vaso de agua fresca ahora?». Sentí la provocación, clara y rastrera, pero solo moví la cabeza. Tomé mis guantes viejos, gastados, que ya habían absorbido el sudor de 1000 peleas y el polvo de otros tantos años de retiro. El cuero estaba roído, las costuras, algunas abiertas, pero aún se ajustaban a mis manos como una segunda piel. Caminé hasta el saco de arena más pesado de la academia, el mismo que usaba en mis entrenamientos de campeón. Estaba ahí, parado, esperando. Mientras me vendaba las manos, el Cobra y su pandilla se acercaron, celulares en mano, listos para filmar lo que ellos esperaban fuera un papelón. «Vamos, abuelo, muéstranos cómo se noquea un costal de arena». El Cobra gritó, y los otros rieron. Sentí la respiración pesada, no la mía, sino la expectativa ruidosa de ellos. El sudor ya empezaba a escurrir por mi frente, y no era por el esfuerzo, sino por la presión, por la humillación. Cerré los ojos por un segundo, y todo lo que vino a mi mente fueron los entrenamientos duros con mi viejo entrenador. Sus palabras sobre la paciencia, sobre el golpe correcto en el momento justo, y sobre cómo la humildad era la mayor virtud de un campeón. Me puse en posición. El olor a sudor y goma en el aire parecía más intenso, y el sonido amortiguado de los otros sacos de arena siendo golpeados se desvaneció, reemplazado por el silencio ansioso de ellos. Apunté al saco. No se trataba de fuerza bruta, nunca lo fue. Se trataba de técnica, del encaje perfecto, de la transferencia del peso del cuerpo, de la experiencia de años. Solté el primer golpe, un jab ligero, solo para sentir la distancia. Se rieron aún más fuerte. «¿Eso es un puñetazo o una caricia, abuelo?», se burló el Cobra. Lo ignoré. Respiré hondo, ajusté la base. El segundo golpe fue un directo, más firme pero aún controlado. El saco se balanceó un poco. Las risas continuaban, pero uno que otro ya empezaba a prestar atención. Era como si, por un momento, la curiosidad estuviera superando la arrogancia. Sentía los dolores de la edad, la articulación del hombro quejándose, el aliento que no era el mismo. Pero la mente, esa estaba más viva que nunca. Y entonces llegó. Combiné un jab con un directo y en el impulso solté un cruzado de derecha.
No usé toda mi fuerza, pero usé toda mi técnica y la experiencia de décadas. El impacto fue seco, un chasquido que resonó por toda la academia. El saco de arena, con casi 100 kilos, se balanceó con una violencia que sorprendió a todos. La cadena que lo sujetaba al techo rechinó y osciló en el aire por un tiempo que pareció una eternidad, antes de regresar lentamente a su lugar. El silencio fue absoluto. Las risas desaparecieron. Las bocas de El Cobra y sus amigos estaban boquiabiertas. Los celulares, que antes filmaban la burla, ahora registraban la sorpresa. No dije una palabra. Solo solté el costal de arena y me volteé hacia ellos. Mis ojos, antes llenos de un dolor contenido, ahora brillaban con una serenidad que solo la experiencia puede traer. No había arrogancia en mi mirada, solo la prueba silenciosa de que la sabiduría y la técnica aún tenían su peso. El Cobra fue el primero en reaccionar. Tragó saliva y la expresión de burla se transformó en algo cercano al respeto, o, al menos, al asombro. Usted aún tiene pegada, abuelo, balbuceó, casi inaudible. Solo le di una ligera sonrisa y comencé a quitarme las vendas de las manos, guardando los guantes en mi viejo casillero. La lección no había sido dada con palabras, sino con el lenguaje universal del impacto, del respeto que se conquista con acciones. En ese momento sentí una pequeña victoria, una brisa de esperanza que me llenó el pecho. No se trataba de humillar a nadie, sino de mostrar el valor de lo antiguo, de lo que se construye con sudor y paciencia. Yo sabía que la jornada aún era larga, que aquel día aún me reservaba desafíos mayores, pero allí, en aquel silencio aturdido, la semilla del cambio fue plantada. Si alguna vez te has sentido subestimado, si se han reído de ti por algo que sabías que eras capaz, comenta aquí abajo. Es importante que nos conectemos y veamos que no estamos solos en esto. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cada suscripción es un puñetazo más que el toro le da a la arrogancia y a favor de la humildad. Esto me ayuda mucho a seguir compartiendo estas historias que sé que inspiran y que hacen la diferencia en la vida de muchos, así como en la mía. Aquel pequeño momento de silencio en la academia fue como el primer round de una pelea importante. Yo sabía que había marcado un punto, pero también sabía que el Cobra no se iba a rendir tan fácil. La arrogancia, cuando está herida, suele reaccionar con más fuerza. Y no me equivoqué. En los días siguientes, las provocaciones se volvieron más atrevidas. Las bromas sobre mi edad y mi cuerpo menos disimuladas. Intentaban de todo para sacarme de quicio, para verme perder la compostura y probar que no era más que un viejo chocheando. Yo seguía en lo mío, enfocado en los entrenamientos de los chavos, enseñándoles la importancia de la base, del movimiento, del respeto mutuo, algo que el Cobra y su pandilla parecían haber olvidado. Veía en los ojos de algunos alumnos más jóvenes una mezcla de curiosidad y aprensión. Me respetaban, pero también sentían la presión de aquel grupo, la energía negativa que traían dentro de mi academia, dentro de mi santuario. Recuerdo un día en que el Cobra, durante un entrenamiento de sombra, empezó a imitarme de lejos, con una postura encorvada, simulando un andar arrastrado, haciendo muecas como si estuviera sintiendo dolor. Sus amigos se rieron, claro. Yo lo vi. Sentí la sangre hervir por un instante, esa vieja rabia de peleador subiendo. Pero respiré hondo. Me miré al espejo y en vez de concentrarme en su imitación, me enfoqué en mi propia imagen, en el Ricardo que aún estaba allí, de pie, a pesar de todo. «Ricardo, eres un viejo, admítelo», el Cobra gritó un día, mientras yo ayudaba a uno de mis alumnos a ajustar el vendaje de la mano. Esta academia debería modernizarse, tener unos peleadores de verdad aquí, no estas reliquias oxidadas. La indirecta fue clara. No era solo sobre mí, era sobre mi espacio,
sobre mi legado, sobre el futuro de mis alumnos. Era una amenaza velada de que, si no cedía, ellos tomarían mi lugar. El dolor no era físico, era en el alma. Con cada palabra, con cada risa, era como si un pedazo de mi historia estuviera siendo arrancado. Veía el miedo en los ojos de algunos de mis alumnos más jóvenes, aquellos que yo sacaba de la calle, a quienes enseñaba no solo a golpear, sino a vivir con dignidad. La idea de perder aquel espacio, el único lugar donde aún me sentía el toro, era un golpe más duro que cualquiera que ya hubiera recibido en el ring. Pero en medio de toda esa tensión, destellos de pequeñas victorias me mantenían de pie. Recuerdo un entrenamiento en el que, sin querer, solté un upper en el costal de arena con una fuerza que me sorprendió hasta a mí. El golpe fue tan fuerte que hizo que el cobra dejara lo que estaba haciendo y mirara. Por un segundo vi en sus ojos un atisbo de respeto. Era un reconocimiento involuntario de la fuerza que aún existía en mí, de la memoria muscular de un campeón. Esos pequeños momentos eran como inyecciones de ánimo. Me mostraban que la llama aún estaba viva, que la técnica, incluso en un cuerpo envejecido, aún podía causar impacto. Me daban la certeza de que, a pesar de las provocaciones, yo aún tenía algo que ofrecer, algo que probar, que la humildad no era debilidad, sino la base de una fuerza inquebrantable. La tensión en la academia era palpable. Era como si estuviéramos en la cuerda floja, esperando el momento en que uno de nosotros fuera a caer. Yo, con la paciencia de un viejo roble, y ellos, con la impetuosidad de un incendio descontrolado. Pero, en el fondo, yo sabía que esa balanza iba a inclinarse y que el enfrentamiento final era inevitable, y era exactamente eso lo que esperaba. Hasta hoy me pregunto cómo uno logra mantener la calma en situaciones así. Las ganas de explotar, de poner un alto, son enormes, pero es en esos momentos cuando uno descubre la verdadera fuerza, ¿no? Si ya pasaste por esto, de tener que controlarte cuando todo lo que querías era reaccionar, cuéntame aquí en los comentarios cómo lo manejaste. Tu experiencia puede ayudar a mucha gente que pasa por algo similar. Y si esta historia te está atrapando, si te está mostrando algo nuevo, no olvides darle like y suscribirte. Es tu forma de darme la fuerza que necesito para seguir compartiendo estas memorias, para mostrar que la humildad, al final, siempre vence a la arrogancia. Es por ustedes que el toro aún sube al ring de la vida. Aquel día fatídico, el clímax de la tensión que venía creciendo, comenzó como cualquier otro. El olor a linimento y sudor flotaba en el aire de mi academia en Tepito. Estaba vendándome las manos, preparándome para un entrenamiento ligero, cuando oí la voz del cobra, más alta y burlona que nunca viniendo del centro del ring. Estaba ahí, rodeado por sus seguidores, y sostenía un cronómetro. Mi corazón se disparó. ¡Abuelo Ricardo!, gritó, con una sonrisa amplia y cínica. ¿Qué tal si hacemos un sparring hoy? Solo 1 minuto para ver si aún aguanta. ¿O será que el viejo, el toro, solo tiene aliento para contar historias ahora? La propuesta vino acompañada de risas y miradas curiosas de mis alumnos. 1 minuto. Para cualquiera que no conociera la historia, sería una provocación tonta, pero para mí era un desafío directo a mi dignidad, a mi legado. La academia quedó en silencio. El sonido de los sacos de arena se detuvo. Todas las miradas estaban fijas en mí, esperando mi reacción. El cobra estaba allí, con la pose de quien ya había ganado, esperando mi rechazo para humillarme del todo. Sentí el peso de mi edad, de los dolores en las articulaciones, del aliento que no era el mismo. Pero también sentí la chispa del viejo el toro encenderse dentro de mí. Cerré los ojos por un instante. Pensé en mis padres, en mi familia, en los jóvenes que intentaba sacar de la calle allí, en ese espacio. Pensé en todas las veces que fui subestimado y en cómo la humildad me trajo hasta aquí.
No podía huir. Respiré hondo y, con la voz tranquila pero firme, dije: «¿Un minuto? Claro. Pero hagámoslo a mi manera. El cobra. Sin fuerza bruta, solo técnica y respeto. Y sin noquear. Claro. Esto es un entrenamiento, no una pelea callejera». El cobra se rió, como si yo hubiera hecho una broma. «Como quiera, abuelo, lo que usted pida». La arrogancia de él era tan densa que casi se podía tocar. Subió al ring con una agilidad que me hizo recordar mis propios 20 años. Yo subí despacio, sintiendo cada músculo quejarse. La respiración estaba más pesada, pero mi mente estaba clara, afilada como una navaja. Nos quedamos frente a frente en el centro del ring. El cobra, con su juventud y músculos definidos, exhalaba confianza. Yo, con mi cuerpo cansado, pero mi mente serena, emanaba la sabiduría de toda una vida. El olor al linimento se hizo más fuerte, mezclado con el sudor que ya empezaba a escurrir de los dos. El cronómetro fue activado. El cobra comenzó agresivo, con una secuencia rápida de jabs y directos, intentando acorralarme. Yo me movía con la calma de un río, esquivando, bloqueando, sin contraatacar con fuerza. La audiencia, mis alumnos y la pandilla de El Cobra observaba cada movimiento en silencio. Sentía los golpes de él, ligeros en mi bloqueo, y la energía que él gastaba intentando golpearme. Intentó un gancho de derecha, abierto, arrogante. En ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. Fue la apertura que esperaba. Con un movimiento sutil del cuerpo, me incliné hacia el golpe, girando la cadera. La técnica, la memoria muscular de años, tomó el control. No fue un puñetazo para lastimar, sino para mostrar. Mi puño, suavemente, tocó su barbilla con la precisión de un cirujano. El impacto fue casi inaudible, pero el cobra se tambaleó. No cayó, pero la sorpresa en su rostro era evidente. Sus ojos se abrieron de par en par y la arrogancia desapareció, reemplazada por un shock profundo. Él sacudió la cabeza, intentando reequilibrarse mientras yo retrocedía, manteniendo la guardia. Aquel toque ligero, casi una caricia, tenía el peso de 1000 palabras. Tenía el peso de la experiencia. El minuto de sparring terminó con el pitido del cronómetro. El cobra se quedó parado, jadeando, mirándome con una expresión que yo nunca había visto en él. Respeto. No dijo nada, solo extendió la mano. Yo la estreché firmemente. Fue un apretón de manos silencioso, pero que valía más que cualquier trofeo. Era el reconocimiento de la humildad, de la sabiduría que derriba la arrogancia sin necesidad de gritos o fuerza bruta. La humildad no es callarse, es saber el momento de hablar con acciones. Y el boxeo, mis amigos, me enseñó eso en cada entrenamiento, en cada pelea, en cada caída. La verdadera fuerza no necesita gritos y el legado no se mide en medallas, sino en la capacidad de inspirar y transformar incluso cuando todos dudan. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar sobre la importancia de respetar a los mayores y la sabiduría que la vida trae, comenta aquí abajo. Dime si alguna vez viste a alguien subestimar la humildad de otro. Cada suscripción y cada comentario aquí ayuda a mantener vivas estas historias de coraje y a mostrar que el toro aún está aquí para inspirar a todos. Gracias por escucharme. El silencio que siguió al pitido del cronómetro era diferente a todo lo que yo había sentido en mi academia. No era el silencio de la burla ni el de la expectativa maliciosa. Era un silencio cargado de un respeto recién descubierto, casi palpable. El cobra, que momentos antes exhalaba arrogancia, ahora me miraba con una expresión que mezclaba shock y un cierto tipo de admiración. Aquel toque ligero en su barbilla, fruto de años de entrenamiento y paciencia, había hablado más fuerte que cualquier puñetazo poderoso que él pudiera imaginar. Él bajó del ring primero, a pasos lentos,
y su pandilla se abrió para darle paso, sin las risas habituales, sin los comentarios ácidos. Pude ver en los ojos de algunos de ellos una pizca de incomodidad, como quien se dio cuenta de que había subestimado algo mucho más grande de lo que esperaba. Subí y bajé del ring, sintiendo el cuerpo cansado, pero el alma ligera. La adrenalina aún corría en mis venas, pero ahora mezclada con una sensación de deber cumplido, de justicia. Mientras guardaba mis guantes, pude oír a El Cobra conversando en voz baja con sus amigos. No oí las palabras, pero el tono era otro. Ya no había la fanfarronería, la ostentación. Había una seriedad, una reflexión. Esto me dio una esperanza. Quizás, solo quizás, aquella lección silenciosa hubiera penetrado un poco en la coraza de arrogancia que ellos construyeron a su alrededor. Los días que siguieron fueron de una calma extraña en la academia. El Cobra y su gente siguieron frecuentando, pero su comportamiento cambió drásticamente. Los comentarios maliciosos desaparecieron. Las bromas sobre mi edad cesaron. Aún eran ruidosos y engreídos, pero ahora había un filtro, un respeto que no existía antes. Era como si mi paciencia hubiera finalmente desarmado la bomba de su arrogancia. Comencé a notar que El Cobra, de vez en cuando, me observaba durante los entrenamientos, no con desdén, sino con una curiosidad genuina. Observaba la forma en que enseñaba a los más jóvenes, la paciencia con que corregía los movimientos, el cuidado con que hablaba sobre la importancia de la disciplina y la ética en el deporte. Esas miradas, antes llenas de desprecio, ahora buscaban aprender. Un día, mientras demostraba un movimiento de esquiva a un alumno, El Cobra se acercó. No dijo nada. Solo observó con atención. Cuando terminé, carraspeó. «Abuelo Ricardo», comenzó, y pude sentir la vacilación en su voz. «Esa esquiva es diferente a lo que uno ve por ahí. ¿Tiene un secreto?» Sonreí. La sorpresa en mi rostro era genuina. Era la primera vez que él demostraba interés en aprender algo de mí. «No hay secreto, mi chavo», respondí con la voz tranquila. «Hay fundamento, base, paciencia. Es la danza del boxeo, donde la fuerza no está solo en golpear, sino en no ser golpeado. Es la sabiduría que viene con el tiempo, con los errores, con los golpes que la vida te da, y tú aprendes a absorber y a desviar». Él asintió pensativo, y pude ver que mis palabras resonaron en él de una forma que yo no esperaba. Aquella interacción, por más breve que fuera, fue una victoria mucho mayor que cualquier cinturón que yo hubiera levantado. Era la prueba de que la humildad, cuando se combina con la paciencia y la autenticidad, sí puede derribar la arrogancia, no con un knockout, sino con la quietud de una lección que se instala en el alma. Si estás ahí, del otro lado, y sientes que tu historia de superación necesita ser contada, no dudes. Comenta aquí abajo, cuéntame un pedazo de ella. Historias como la mía y como la tuya son un faro para quien está perdido en la oscuridad de la arrogancia ajena. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal. Tu apoyo es nuestra voz, y cada nueva suscripción es un grito de que la humildad y la resiliencia siempre prevalecerán. Es lo que me mantiene de pie, luchando, inspirando. ¿Y qué pasó con El Cobra? Su historia aún se está escribiendo, pero lo que sé es que a partir de aquel día nunca más me subestimó. Su arrogancia no desapareció por completo, pero estaba más controlada, más ponderada. Comenzó a demostrar un respeto que yo nunca creí vería, e incluso se ofreció a ayudar a arreglar algunos de los equipos más antiguos de la academia. Aquella pequeña semilla de humildad que planté aquel día comenzó a germinar. La lección fue aprendida. La vida de un boxeador retirado está llena de altibajos, de glorias pasadas y de nuevos desafíos.
Pero lo más importante, mis amigos, es que uno nunca deja de pelear. La pelea puede cambiar de escenario, de adversario, pero la esencia permanece, la búsqueda de la dignidad, del respeto, de la superación. Y la humildad, siempre la humildad, como el guante que amortigua el golpe y te permite levantarte, no importa cuán fuerte sea la caída. Sean la humildad que derriba la arrogancia, sean la inspiración que el mundo necesita, y continúen aquí, conmigo, en esta jornada de historias reales que cambian vidas.